Buenos días, Buenos días, doctor. doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, Doc. Que no lo puedo abrir antes porque me pesca en tránsito y en la computadora no traigo manera de subirlo y estar cambiándolo del celular, viendo en tránsito aquí a la compu va a ser un lío después. Entonces, eh, pues se ha estado tardando mucho el Zoom en abrirse. Lo empiezo a habilitar hoy y empecé a las 5 minutos antes y me lo está abriendo 8 minutos después. Se tardó como 10 en lo que incluso hasta el propio Google, que es de donde lo jalo, está lento. Entonces, bueno, pero ya estamos acá, que es lo importante. Ahora, por lo que se ve, no hay muchos San Viernes. Bien, pues vamos a empezar a abordarles. Les comentaba yo ayer que vamos a centrar nuestra atención en lo que es la acalasia, porque de los trastornos motores del esófago, los que tienen un poco más de chance de manejarse por ahí, está la acalasia desde el punto de vista quirúrgico y en algunos casos medicamentos, que son los menos. Y de los demás defectos, la verdad es que, salvo el espasmo esofágico difuso, que puede eventualmente ser también tratado parecido a como se trata la acalasia, digo parecido y ahorita van a ver por qué. Los demás trastornos pueden tener un manejo indirecto que puede estar relacionado con patología diferente, por ejemplo, eventualmente una neoplasia, eventualmente una estenosis esofágica, o sea, hay varios aspectos que pueden estar relacionados con esto. Entonces, así las cosas, yo creo que nos vamos directamente al tema de acalasia, a donde yo a ustedes ahí ya les hago un pequeño repaso sobre lo que son los trastornos funcionales del esófago. Desde el punto de vista de la clínica, lo que más vamos a tener, pero nada más que lo que sí, permítanme un segundito para compartirles la pantalla. Les decía yo que desde el punto de vista de la clínica, lo que más frecuentemente nos toca ver es, por ejemplo, en el reflujo, no estoy hablando de trastorno motor, reflujo, pues básicamente es la pirosis. Y ahora sí, si me voy a trastorno motor, lo que más frecuentemente encuentro sería permítanme, todavía están entrando algunos compañeros de ustedes. Desde el punto de vista de trastornos motores, ahí sí ya tenemos nosotros otras manifestaciones, como sería el dolor retroesternal, no forzosamente de forma pirosis, porque la pirosis como que tiene su característica específica. Entonces, aquí pues no. Entonces, es un dolor intenso, fuerte, a veces opresivo, que puede confundirse o requiere de diagnóstico diferencial de infarto. Incluso de los dolores torácicos, en forma gruesa los estamos dividiendo en dolores torácicos cardíacos y no cardíacos, porque obviamente el dolor cardíaco pues tendrá toda la prioridad del mundo para atenderse, cosa que un dolor no cardíaco, ¿cuál puede ser, no? Un dolor no cardíaco entonces puede estar relacionado con pleura, puede estar relacionado con músculo, puede estar relacionado con articulaciones, costocondrales y puede estar relacionado eventualmente con el esófago. Entonces, a veces también de la columna, una paciente que me la mandó un ortopedista por un dolor ella se quejaba de un dolor retroesternal intenso y ya después de varios estudios pensaron, me refiero a ortopédicos y cardiológicos, el cardiólogo le había descartado que tuviera un problema. Y a mí no se me olvida que cuando exploro a la paciente le oprimo discretamente el esternón y dio un grito la paciente ahí en mi consultorio, que quiere decir pues que el problema era de pared. Entonces, siendo que me la mandaba un ortopedista
que incluso ya traía algunos estudios encaminados al estudio de la columna y demás, pero que esa vez la verdad es que le hicieron un estudio bastante chafa a mi colega, para que vean ustedes que sí es importante. Entonces, siendo un poco más acucioso, yo ya no pedí las placas del columna, en este caso dorsal, y se la envié directamente a un colega mío que es neurocirujano, que es aficionado a hacer cirugía de mínimo acceso de la columna. Entonces me dice, ¿sabes qué? Me lo encontré, solemos hacer en el mismo gimnasio ejercicio, y me decía, oye, gracias por el envío, tienes toda la razón, la paciente tiene un aplastamiento ahí en T7, T8, entonces eso es lo que estaba haciendo que tuviese dolor hacia la parte anterior. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros necesitamos hacer el ejercicio clínico de diagnóstico diferencial con patología variada que puede dar síntomas similares. Entonces, otro, por supuesto, es la disfagia. Y la disfagia nos va a meter no nada más en el diagnóstico de trastorno motor, sino necesitamos descartar que no tenga el paciente un problema de neoplasia. Entonces, la manometría eventualmente puede detectar este tipo de problemas. Si hablásemos de un orden de estudio en los pacientes de esófago, obviamente, en primer lugar, me voy a salir un poquito de lo de la pantalla no, para que podamos tener ahí una relación ahorita. Les decía yo que desde el punto de vista del estudio, de cuando tenemos un paciente enfrente que trae patología de esófago, necesitamos tener la mente abierta y estar pensando que el dolor, les decía yo, por prioridad, el cardíaco es el número uno. Y después vienen todos los demás, la verdad. Claro, hay algunas neumonías que en ese caso se asocia el dolor a disnea. También el dolor cardíaco puede dar dolor y disnea. Entonces, esos tienen toda la prioridad del mundo y no deben estarse tratando en consulta externa, convencional. Esos pacientes deben estarse valorando en urgencias. ¿Por qué? Porque en urgencias tenemos forma de hacer de inmediato la determinación de troponina en caso de infarto o de algunas otras enzimas y obviamente el electrocardiograma que está a la mano, o tener una placa de inmediato como para saber si el paciente trae una neumonía o no que le esté provocando el dolor, o un neumotórax en un momento dado, que también nos puede permitir, que es otra de las urgencias médicas y que pueden estar dando dolor en la zona. Ahora, esto de la disfagia, les decía yo, pues nos va a hacer pensar otra vez en otras cosas y entonces tiene que ser una probable compresión o una estrechez en el esófago o en el caso de los trastornos motores, como es nuestro caso de acalasia, pues otro tipo de manifestación. Entonces, los pacientes a veces se acostumbran, yo tengo un colega que curiosamente él tiene un currículum impresionantemente bueno, yo creo que es uno de los mejores gastroenterólogos a nivel nacional, no tiene mucho que fue presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, ejerce aquí en Puebla y de repente, de hecho yo mis estudios funcionales suelo mandárselos a él. Él es endoscopista, hizo fisiología gastrointestinal, hace piachimetrías, hace manometrías, obviamente la piachimetría en la actualidad con impedancia, obviamente la manometría actualmente de alta resolución, que es la que nosotros analizamos hace unos días cuando les hablé de manometría. Entonces, todo esto eh, relacionado con lo que él me comentaba. Un día estaba yo en un congreso con él y me decía, oye, fíjate que a veces cuando yo tomo muy frío, tengo un dolor retroesternal cañón. Y estaba conmigo en ese momento, le habían dado, no me acuerdo si un café de estos frappé, y se lo estaba tomando más o menos en forma acelerada. Me dice, ¿qué crees? Ahorita tengo la molestia. Dice, pero ya me conozco y todo por estarme metiendo ahorita este café tan helado, café frappé. Digo, me da mucha risa porque tengan ustedes en cuenta lo que puede suceder incluso con un colega que se dedica a eso, ¿no? Y que pues en última instancia no hace tanto caso. Es algo que a mí esa vez bueno, nos movió a la risa a los dos, honestamente. Bueno, ahora, les estoy dando un panorama como que clínico de las cosas. Ahora vámonos nosotros a la cosa ya del estudio propiamente dicho, de lo que serían los trastornos. Y entonces, el orden en el que vamos a hacer esto es, número uno, la clínica. Número dos, podría ser una serie esófago gastroduodenal, que no es para trastornos motores, pero nos da una idea. La otra vez les mostraba yo la imagen esa donde se ve el esófago que parece sacacorchos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes los espasmos que tiene. No suele hacer
ese tipo de peristaltismo del esófago, ¿no? Entonces, es el esófago que se puede conocer en Jack Hammer. Hay quien también le había puesto sacacorchos en alguna ocasión. Entonces, ahí tenemos nosotros patología que podemos ir diagnosticando, incluso aunque sea un trastorno motor. ¿Qué pasa si nosotros le damos justamente para acalasia a un paciente un trago de bario o pretendemos hacerle una serie esófago gastrodenal, como sería nuestro caso, y vemos probablemente imágenes como esta, ¿no? O como esta, o sobre todo como esta. Observen ustedes, por ejemplo, en esta serie, lo que estamos observando es el vario que se le dio al paciente. Y observen ustedes aquí las manchas como negras, blancas, a donde se está mezclando probablemente saliva, probablemente alimento, y está haciendo un nivel, y en la parte inferior estenosa. Bueno, pues esto, el paciente puede tener disfagia, puede estar teniendo regurgitación, que es otro de los signos que podemos tener nosotros. Aquí fíjense que estoy hablando de regurgitación y no estoy hablando de vómito. Claro, desde el punto de vista clínico, lo que ustedes van a tener es que el paciente regresa alimento por la boca y todo regreso de alimento por la boca solemos llamarle vómito. Pero como que el vómito va muy acompañado de un esfuerzo y de una contracción intensa de los músculos abdominales y del arqueo en sí, que muchas veces no llegan a tener estos pacientes que refluyen por rebosamiento. También está el que tiene reflujo desde el estómago sin esfuerzo, los que tienen reflujo gastroesofágico, eh, que también tienen esto. Incluso esto de reflujo gastroesofágico existen unas dilataciones que se llaman dilataciones transitorias del esófago, del esfínter esófago inferior, que son fisiológicas y que es a donde nosotros tenemos el reflujo. Bueno, también existen, y es lo que les decía yo, imagínense esta placa de las que les hablé hace un momento en una serie esófago gastrodenal, pues las contracciones que tiene el esófago tan salvajes, ¿no? Esto es lo que les decía yo que les puede decir, les pueden llamar esófago en sacacorcho o Jack Hammer, ¿no? Entonces, o también pues, en cascanueces, ¿no? Algunos por el formato. Eh, mm, Regresando un poquito a los comentarios que estoy haciendo de la clínica y del orden que estamos haciendo de los estudios, recapitulando, clínica, número 2, ahora serie esófago gastrodenal, y nos podríamos pasar entonces a la endoscopia, ¿no? Entonces, en la endoscopia, cuando yo a mi paciente ya lo estoy estudiando y le mando la endoscopia y estoy pensando que probablemente pueda tener acalasia, se va a encontrar con cierta resistencia el endoscopista en la zona del píloro, va a encontrar ensanchadas las paredes, o sea, la luz del esófago ensanchada. Va a encontrar, a pesar de que se le dijo al paciente, se viene usted en ayunas, alimento rezagado o gran cantidad de saliva en la zona. Entonces, todo eso ya le está sugiriendo al colega. Ahora, ¿qué tiene que hacer el colega endoscopista? La endoscopia no es para diagnosticar trastornos funcionales del esófago, pero en forma indirecta lo puede hacer. ¿Qué es lo que puede hacer? Descartar que se trate de una pseudoacalasia. Entonces, la acalasia en sí consiste en una contracción de esta zona y en dilatación de las paredes desde el punto de vista radiológico y del endoscópico, resistencia al paso, pero también eso lo puede producir una tumoración en esta zona. Y entonces, si la causa de esto es que es un tumor, entonces es lo que se conoce como pseudoacalasia y el trastorno motor se puede detectar por un obstáculo en la parte de enfrente. Nada más que al haber un obstáculo en la parte de enfrente con un esófago que tiene una inervación y un músculo normal, entre comillas, pues va a tratar de empujar hacia abajo y eso lo va a detectar la manometría. Cosa que si el paciente tiene acalasia, como lo vamos a ver ahorita, donde el problema es falta de plexos nerviosos en la zona y que los músculos no van a oprimir, no van a empujar, que esa es, digamos, la acalasia más frecuente, entonces es una acalasia verdadera. De esta manera, la endoscopia me sirvió para hacer diagnóstico diferencial. ¿Qué seguiría? ¿Tiene caso la pechimetría en este? Pues ya no, la verdad es que ya no tiene caso, salvo que sea una estenosis lo que lo está determinando y queramos determinar una esofagitis por reflujo, pero la clínica como que nos va a decir que el paciente toda la vida trajo pirosis y lo que tengo yo que descartar es que no tenga ahora un esófago de Barrett, a donde se convirtió, hubo displasia, hubo neoplasia y la estrechez no es inflamatoria, no es fibrosa, sino es una estrechez tumoral. Entonces, bueno, con todo esto, ahora sí nos vamos nosotros a ver de trastornos motores del esófago.
¿Y tienen alguna duda o pregunta ahorita? No, hasta el Doctor, momento no. Ok. doctor, yo sí tengo una duda. Venga. Entonces, ¿es posible, bueno, sí se ve que pueda haber con acalasia reflujo? Bueno, la enfermedad por Acuérdate reflujo que, gastroesofágico. bueno, no, porque ahí sí ya no estaríamos hablando de reflujo gastroesofágico. Ya de lo que estaríamos hablando nosotros es que sí refluye, pero ahora estará refluyendo, y aquí en la imagen que les dejé, estará refluyendo de aquí del esófago hacia la boca. Entonces ahí por eso les decía yo que es una regurgitación, no es un reflujo gastroesofágico, porque hay pacientes que teniendo reflujo gastroesofágico no regurgitan, simplemente tienen pirosis. ¿Sí, Harumi? Sí, doctor, gracias. Ok, entonces, bueno, nada más para recordar aquí les estoy mostrando, por ejemplo, aquí una manometría de alta resolución normal, a donde la presión es discretamente aumentada acá, al paciente se le da deglutir, baja lo que se le dio deglutir, aumenta la presión, disminuye, aumenta un poquito más, disminuye y hasta que se va, y observen ustedes aquí el esfínter esofágico inferior, que tiene su relajación, contracción, y aquí tiene una franja relajación que va a permitir que el alimento baje. Entonces, claro, esto no me muestra que está bajando el alimento. Esto lo único que me muestra es la presión que en ese momento tiene el esófago. Desde el punto de vista físico, se hace obvio que aquí ya cayó el alimento en este tiempo, cuando hubo una total relajación del esfínter esofágico. Tenemos aquí otra, a donde habla también de, pues, es también aunque aquí hay un aumento de la presión que hace diferencia con esta imagen, de todas maneras podríamos estar considerando que está haciendo no. Bien, entonces, ahora sí, les decía yo que existía una clasificación de Chicago de motilidad esofágica. Eso ya desde hace 10 años lo publicaron en la revista de Gastroenterología de México, como pueden ustedes ver acá. Tenemos también alguna actualización a donde hablaban de lecciones aprendidas en lo que era la clasificación de Chicago en el 2017. Y justamente aquí, porque les comentaba yo a ustedes, todavía les queda duda a los colegas de varios aspectos que siguen analizando y viendo, porque cuando se tenía la manometría convencional, había muchas cosas que no se veían y que ahora se ven en la manometría de alta resolución. Entonces, por ahí del 2010 nace, entusiasma a todo mundo y después de 7 años empiezan a ver aspectos diferentes y por eso es que yo hice esta revisión que apareció en esta revista de hace 3 años. Entonces tenemos eso. Entonces, de los trastornos más conocidos, tenemos no trastorno, a donde tenemos una manometría normal en la clasificación de Chicago. Tenemos lo que se conoce disfunción peristáltica, aperistalsis, o sea que de plano no se contrae el esófago. Peristalsis hipertensiva es todo lo contrario. Entonces, aquí es una disfunción. Aquí de plano no contrae, aquí contrae demasiado. Y aquí hay unas clasificaciones de presurización rápidamente propagada y la acalasia famosa de la que vamos a hablar. Entonces, en términos generales, salvo el espasmo esofágico difuso, que es una de pues es un espasmo difuso, entonces es una peristalsis tal vez hipertensa. Bueno, no, porque ahí es un espasmo persistente que no genera ondas peristálticas, sino que está espasmado todo el esófago. Entonces, bueno, lo que les quiero mostrar antes de pasar ya al tema de acalasia directamente es lo siguiente. Aquí tenemos nosotros la clasificación de Chicago y ya no quiero con ustedes analizar las variantes que tienen que habíamos comentado del IRP, del DSI, etcétera, que son términos que se utilizan normalmente ahí en fisiología gástrica, sino lo que les quiero mostrar es que si el paciente puede estar normal si todo esto está prácticamente normal, ¿no? Entonces tiene una IRP mayor, tiene 100% de peristalsis, que no las tiene, pues no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? IRP normal y más del 50% de peristalsis en la deglución. Entonces, lo que se considera normal. De aquí tenemos nosotros desórdenes de la salida de la unión esófago-gástrica, que eso es lo que quiere decir esto, EGJ, que es esófago gastric junction, y tenemos a los desórdenes mayores y tenemos a los desórdenes menores.
Entonces, el de la unión esófago-gástrica, el principal es la acalasia. Aquí probablemente podría caer la pseudoacalasia, pero de todas maneras tenemos la acalasia. Tenemos la obstrucción de la parte distal y precisamente en este desorden aparece la pseudoacalasia o la obstrucción mecánica, que también se le conoce como tal. La obstrucción mecánica incluso, les decía yo, puede ser por estenosis. Después viene el espasmo esofágico difuso, que en inglés se menciona así, el esófago en martillo de estos de taladro, para que se conoce como jackhammer esófagus, y la ausencia de contractilidad. Estos son trastornos mayores de la peristalsis y tenemos trastornos menores como sería la motilidad no efectiva y la peristalsis fragmentada. Entonces, esta es la clasificación en sí. Entonces, lo que está en negritas, pues son los nombres que se tienen. Aquí yo traté de ponérselas, déjenme ver si se las puse, o estas creo que están en español. Está aquí acalasia, obstrucción de la unión esófago-gástrica, trastornos motores menores, aperistalsis, espasmo esofágico difuso, faltó acá, y esófago hipercontráctil, lo que se conoce como de jackhammer, incluso aquí dice jackhammer o martillo neumático. Tenemos aquí las anormalidades motoras limítrofes, la peristalsis fallida frecuente, la peristalsis débil, las contracciones rápidas y la peristalsis hipertensiva. Esta es una clasificación que, si ustedes se fijan, ya es modificada. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes, es un tanto complejo. Y un poco para cerrar, quise mostrarles a ustedes las diferentes imágenes que hay de cada una de ellas con respecto a esta clasificación que les había yo mostrado en forma original. Entonces, bueno, voy a mostrarles las acalasias que hay, la tipo 1, 2 y 3. Esta tipo 2, afortunadamente, es la más frecuente y afortunadamente es a la que mejor le va con tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cuál es la característica de esta? Ahorita la vamos a ver. Entonces, aquí tenemos las acalasias 1, 2 y 3. Entonces, no sé si alguno de ustedes me quisiera decir qué ve aquí. Porque ahora sí ya como que la preguntita es un poco más picuda, ¿no? A ver, voy a tener que preguntar muy Mayor específico. tasa de contractibilidad. A ver, ¿quién está contestando? Perdón. ¿Cómo te Cholula. llamas? David. Ok, David, ok, David, a ver, ¿qué es lo que estás viendo acá entonces? En esta, en la de en medio. ¿Estás viendo falta de contractilidad? ¿O No, al exceso de contrario, ¿no? contractilidad? Exceso Perdóname. de contractibilidad. Exceso de O contractibilidad. sea, si nosotros nos fuésemos a una normal de estas características, obsérvate cómo está aquí. Entonces, cuando no hay trago ni nada, no hay nada de contracción. Cuando hay trago, hay contracción y se supone que hay peristaltismo porque aquí está azulito, verdoso, verdoso amarillo, etcétera. O en esta que tiene la contracción más explícita, ¿no? A donde la parte inferior se ve incluso con una buena contracción y se observa incluso cómo va bajando después del trago. Observa aquí en el tiempo cómo permanece todo el tiempo así. Aquí se ve que le dan el trago al paciente y de repente tiene algo de contracción, pero aquí está persistentemente contraído. ¿Se acuerdan ustedes que les decía yo, comparando otra vez, yéndonos a esta, qué sucede cuando viene la deglución? Pues que se abre el esfínter esofágico inferior. No hay nada de tono aquí. Incluso en esta parte también no hay nada de tono y esto permite que caiga la comida, ¿no? Cosa que acá, al estómago me refiero, cosa que acá en los tres es persistente, ¿no? En esta está verdecito, quiere decir que hay contracción persistente. En esta tiende al rojo y verde, que hay contracción persistente. Y en esta está todo el tiempo en amarillo y lógico, porque aquí en esta acalasia tipo 3, si yo les dijera que esta acalasia, si la clasificamos en hipotónica, normotónica o hipertónica, ¿esta cómo le llamarían ustedes? Chucho Lula. Hipertónica, ¿no? Sí, porque tienes una contracción tremenda aquí y no alcanza a abrir el píloro. ¿Se fijan? No se abre en ningún momento. ¿De qué color tendría que estar acá para saber que se abrió perdón, la unión esófago-gas? Azul o verde, ¿no? Verde. Azul, como vimos aquí, en ambos casos está azul a donde se abrió
está azul o donde se abrió, ¿de acuerdo? Ya están hasta aprendiendo ustedes a leer este tipo de manometrías, que no es nada fácil, chavos, ¿eh? Bueno, pues no nos las explican así. Yo me acuerdo en los primeros congresos que nos las ponían así los fisiólogos y casi casi nos hincábamos a decirles que nos las explicaran, ¿no? Y luego con toda la clasificación de Chicago, que es bien amplia, nunca tenían tiempo ellos para explicarnos. Entonces ahí tienes que meterte a hacerlo pausadamente. Bueno, avanzando uno más, los desórdenes, decíamos, este tipo de desórdenes de la salida, que está la calasia y esta unión, esos son los que acabamos de mostrar. Ahora, vámonos a estos otros desórdenes de la clasificación. Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es un problema de salida. Otro de ustedes que me conteste. ¿Qué diferencia ven ustedes entre esta imagen y, por decir así, esta imagen, o por decir así, esta imagen con respecto a esta? Sí, Adrián, dime. Ya apareció tu identificación. Dime, Adrián. Perdón, déjame ubicarte otra vez. Ok. Entonces, esta, ¿por qué dice que es una obstrucción de la salida de la unión esófago-gástrica? Pues más, una, dos, tres, ¿no? Y aquí aún hay una continua. ¿Y qué es lo que está pasando abajo? Que no se abre, ¿no? Ciertamente este tendría que diferenciarse un poco de este, pensando que este podría ser una calasia de menor grado, ¿no? Pero claro, con la endoscopia y demás podemos nosotros llevar a la conclusión de que es una estenosis o de que tiene un tumor. ¿Ya vieron? Entonces aquí, esta incluso la debía haber puesto acá porque dentro de la clasificación esta cabe aquí, ¿no? Es la obstrucción. Ahora, de los trastornos mayores que tenemos nosotros, estos, están el espasmo esofágico difuso, el jackhammer, digamos, el esófago hipertónico o la ausencia de contractilidad, acá la tiene. A ver, si quieres tú mismo, ¿qué ves acá? No hay, por lo tanto, es ausencia de peristalsis, es un trastorno motor, justamente. Y tenemos el jackhammer que se ve cañón, ¿no? Una tremenda. Ahora, esto de espasmo esofágico difuso, ¿qué es lo que quiere decir DES? Que es diffuse esófagos spasm. Entonces, este espasmo esofágico difuso, aquí se observa contraído, contraído, contraído e hipercontraído, contraído, contraído. Pero este paciente sí tiene relajación interés inferior. ¿Ya lo vieron? Entonces, bueno, con todo esto lo que quise mostrar, y aquí ya vamos a caer en la parte final, a donde vamos a ver los mayores desórdenes que los que estábamos ahorita viendo de la ausencia de contractilidad y demás. Aquí estoy mostrando, por ejemplo, los trastornos menores, que serían estos, ya la motilidad no efectiva, la peristalsis fragmentada, y hay otras que aquí se mencionaban, ¿se acuerdan ustedes? Porque aquí en esta clasificación solo aparecen estas dos. Y aquí en esta clasificación que se ve modificada es a donde aparecen otras tres. Entonces, peristalsis débil, fallida frecuente, etcétera, porque hicieron diferentes medidas. Y este se publica en la segunda revisión que yo les decía. O sea, como quien dice, siguen modificando la clasificación de Chicago, ya quedaría así, pero para fines prácticos, desde el punto de vista clínico, pues ya se parecen. Lo único que las diferencia, en este caso, sería la manometría. Entonces, tienen ustedes aquí los trastornos menores, tienen ustedes la peristalsis fragmentada y aquí están poniendo una aparentemente normal, pero a mí esta no me parece tan normal. Yo le discutiría al autor, por eso la dejé. ¿Por qué no me parece tan normal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Había alguien diferente a quienes ya contestaron? Puede ser porque no se nota la apertura del esfínter esofágico inferior. Claro que sí, muy buena observación. Ese es el punto. Porque incluso esta nos dejaría un poquito de duda, pero ahorita pues ya vinieron ustedes aprendiendo. Esto no existe en esta, justamente. Por eso la dejé ahí, porque en el libro lo ponen normal. Y a mí me acaba de pasar con mi amigo, justamente el que les decía yo que le dolió el esófago. Un día le mandé un estudio que a mí me parecía que era otro diagnóstico y me dice, oye, está normal. Le digo, ¿y por qué me lo pones tan rojo? Dice, mira, es alguna variante que permite ver, pero la verdad todavía nos deja alguna duda las manometrías y la clasificación de Chicago.
esa fue su conclusión para que ustedes escuchen, ¿no? Con un experto en eso. Incluso él de repente está en foros internacionales discutiendo precisamente esto, y esto es lo que les explica ahora. Entonces, esto que les estoy diciendo yo a ustedes ahorita es una actualización total de estos criterios. Entonces, bueno, ¿cuál es el tratamiento? Que es a donde me iría yo, y ahora sí ya quiero hacer la revisión de acalasia. Entonces, ahora sí vámonos a acalasia, que es como vamos a terminar. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Doctor, Solo con la lectura de las manometrías, pero de ahí en fuera no. Ah, ok. Estabas hablando por ahí, una voz de chica. sí, por ejemplo, en el caso de que fuera una masa la que nos estuviera dando una pseudoacalasia, pues nos ayudaría la serie gastroduodenal, ¿no? Y ahí veríamos el efecto de llenado negativo. Ahora, ahí yo te preguntaría a ti misma, ¿qué preferirías? O sea, fíjate, tienes 3 estudios ya ahorita considerados. La serie, la manometría y la endoscopía. De esos 3, si yo te diera a escoger, solamente te voy a dar chance de uno, ¿cuál agarrarías? La serie, porque era la que había mencionado. ¿Ok? ¿A ti te parece esa? ¿Alguien más tiene alguna opinión diferente? Yo, doctor, Yo, yo pienso que Endoscopía, sería mejor ¿no? la La endoscopía. endoscopía. Fueron así como que demasiado intensos varios de tus compañeros. Efectivamente, ¿te acuerdan que les dije que justamente mi endoscopista me ayuda anticipadamente a la manometría a decirme que puede haber una neoplasia? Y sobre todo en la unión esófago-gástrica. ¿Y cuál es la ventaja de la endoscopía? Que me va a permitir incluso tomar biopsias, cosa que la serie no me lo va a permitir. Entonces, en ese orden, aunque no estaría mal solicitar la serie, pero lo que iba a suceder es que si tú le haces la endoscopía, se va a gastar 5,500 pesos tu paciente, por lo menos con el que yo le mando, y si le mandas la serie, te va a gastar sus 600, 800 pesos de la serie, más los 5,500 de la endoscopía. Sería eso. No quiere decir que no la puedas hacer, ¿eh? Tampoco es que estaría mal, pero si como te puse en la disyuntiva, bueno, en este caso de 3 aspectos, que en ese sentido, pues por eso es que no sé. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Doctor, Discúlpeme, que es una llamada del entonces, extranjero. primero va la endoscopía y Permítanme. después se puede Bueno, hacer posteriormente la manometría. sí. Sí, ¿qué pasó? ¿Cómo va tu mamá? Sí, sí. ¿Tiene dolor o no tiene dolor? ¿No ha tenido diarrea? ¿Tiene dolor de cuerpo? Bueno, no te la van a dejar volar con esa temperatura definitivamente. Vas a tener que arreglártelas en algún sitio de atención médica. Piénsatela porque sí necesitan valorarla. Incluso lo primero que te van a hacer descartar es que no tenga COVID. ¿Cuándo voló tu mamá para allá? 3 semanas. Está negativo. ¿En la garganta? ¿Se lo hicieron en la garganta o en sangre? En la nariz, perfecto. Y ahorita, pues mira, ahorita son 2 cosas en las que hay que pensar. Que no tenga una colestitis aguda con que esté progresando. Y sí, pues vas a tenerla que llevar con alguien, no te queda otro remedio. Y ya si le hacen el diagnóstico, porque ahorita como están las cosas con fiebre, no te la van a dejar subir al avión. Ya dalo por un hecho. Y incluso, sí, claro, pero no te recomiendo que la subas al avión así, porque entonces puede correr riesgos ahí dentro del propio avión. No, 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 ya necesita que un médico te la vea ya. Ya a distancia ahorita no hagas nada. Ahorita el mejor médico es el que tengas más cerca. Sé lo que cuesta en Estados Unidos, pero no te queda otro remedio. Sale, y ya que ellos te digan. Incluso es preferible que te la vean, pero casi, casi que a la voz de ella. Sale, estoy a tus órdenes, bye.
son de nuestras realidades de mexicanos. Hermana de médico, compañera mía, va a visitar a su hija, con su nieto, creo que está recién nacido relativamente, a Estados Unidos. Empieza con dolor en epigastrio del lado derecho, sugestivo de colecistolitiasis. La hermana pensó en un problema de intestino irritable y no sé de qué manera ya tenían medicación para intestino irritable. Y ahorita tiene fiebre, entonces, pues para que tengan una idea. Aunque hace 3 semanas le pidieron prueba de COVID y salió negativa, ¿no? Pero pues eso ya se volvió una urgencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos, con respecto a esto? Ok. Bueno, en los 10 minutos que nos quedan vamos a tratar de cubrir lo que, no todo, porque si nos queda algo pendiente, no se preocupen. El próximo lunes tenemos esofagitis por cáusticos, cáncer de esófago, todavía estamos con el tema, entonces no habría mucho problema. Entonces, sí vieron el programa, ¿verdad? Muchachos, ¿están viendo mi pantalla del programa? Sí. Ok, entonces nada más chéquense que ya tengo fecha para el Congreso de Gastro. Esta parte la modifiqué. Si ustedes ven su propio programa, lo único que hice es estas estaban Estamos más viendo la adelante. presentación, Doc. Perdóname. ¿Siguen viendo la presentación? Sí. Sí, de acalasia. A ver, entonces aguanten un segundo para que le suba yo esto. A ver, ahora. ¿Tampoco? Bueno, a ver. Vamos para allá. Ahora. ¿Ya tienen el programa? Sí, ya Ahora sí, ya. Sí, doctor. Bueno, entonces ahorita estamos en de acalasia. No importa, podemos cubrirlo de acalasia por aquí. Todavía tenemos 2 clases de esófago que podemos cubrir perfecto. Nada más les decía yo que acá, ya, ¿se acuerdan que cuando hice el programa no había fechas para el Congreso de Gastro? Ya salió la fecha para el Congreso de Gastro. Yo la había puesto aquí, porque casi siempre es en esta semana. Entonces, de por sí fue en esta semana, pero se fueron hasta el martes, ¿no? Entonces está viernes, lunes y martes. Esta es la que cambié. Y lo que hice fue correr hacia atrás los temas que estaban acá. Eso fue todo, nada más para que se acuerden. Ya cuando se acerque la fecha, porque pues eso será ya casi hasta el final del curso, pero por si las moscas, ¿no? Para que no se sientan sorprendidos. Bueno, regresando otra vez a lo que estábamos. A ver, aguántenme. Vamos a ver. Vamos a abandonarla tantito y regresamos a nuestra plática, ¿no? De trastornos motores y donde estábamos con acalasia. Creo que ya la cerré. Vamos a ver, mis jóvenes. Ahorita están viendo nada más mi cara, ¿verdad? Y la cuadrícula. Acalasia, acá está. Va. Ahí vaya. Bueno, regresando a lo que estábamos. Aquí nada más les estoy hablando de lo que, como estas láminas ya la tienen, creo que no nos vamos a entretener mucho en esto. Nada más observen que es afortunadamente, ¿lo están viendo? Sí, doctor. A ver, va. ¿Cómo no? ¿Ya lo tienen? Sí, de trastornos Ajá, esofágicos. de trastornos motores aparece. Sí, o sea, la plática se llama, aparece como trastornos motores del esófago y ahí es a donde viene acalasia. ¿Sí? O déjenme ver, a ver, ¿qué onda? No, es que hay una que tengo de acalasia justamente. Y la de trastornos motores del esófago que les mandé, a ver, déjenme checar por si las dudas, de una vez lo checamos. Trastornos motores. Es que se parecen en muchos sentidos. Y el tema de acalasias, es que es un poco diferente, porque este de acalasia lo tienen ustedes en la diapositiva número 18 y está breve, porque estaba considerado dentro de eso. No, se los voy a mandar, no hay problema, pero en tu caso no lo estás viendo directo de la pantalla en Zoom, yo creo que sí, ¿no?
Ok, lo están viendo, normal, ¿no? Ok, no hay problema, porque ahorita se los pongo. Es el que les tengo puesto ahorita es este. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo están viendo? Bueno, ahí va ahorita. Por si no lo estaban viendo, ahí les va. Es este, ¿no? El que estamos viendo ahorita, ya lo tienen, que dice Acalasia en blanco. Lo que Sí, pasa es doctor. que aquí, si se fijan, alcanzan a ver el reborde, que son 43 diapositivas, pues todas son de Acalasia, para que tengan una idea. Entonces, por eso les decía yo que no nos iba a dar tiempo, pero en estos 5 minutitos que nos quedan, podemos seguir. Ok. Entonces, ya vimos que la frecuencia afortunadamente es baja. Por 100,000 habitantes no llega a 1, afortunadamente, pero existe, porque se hacen sus cuentas. Un sitio donde hay 1,000,000, pues ya hay 4 personas. Donde hay 10 millones hay 40. Donde hay 20 millones hay 80. Entonces, pues nosotros tenemos una incidencia de 80, por ejemplo, en el Valle de México, ¿no? Por decir así. Y en México ya con 130 millones de personas, pues pueden ustedes imaginarse, ¿no? No tiene predilección, etcétera. Y el cuadro clínico sí quisiera yo que lo analizaran un poco. Principalmente es disfagia. Y la disfagia principalmente es a sólidos. Pero conforme avanza esta, les puede suceder hasta líquidos. Y a veces es curioso que días tienen buenos los pacientes y días malos. Y algo que les aumenta la sensación de no puedo deglutir bien. Y es curioso porque, y eso se los quería yo aclarar hace rato, lo estaba yo pensando antes de darles la clase, que muchas de las manifestaciones esofágicas, sobre todo del tercio medio y del tercio superior, los pacientes las suelen referir ahí en la parte superior del esternón, ahí en la horquilla del esternón y las claviculitas, ahí es a donde en medio es donde sienten, como que no pueden tragar. También hay una manifestación ansiosa en algunos pacientes que conocemos como globus, que ya les mencioné, que es una sensación de se me atora algo aquí. Otros pacientes es curioso, les decía yo, bueno, ya regresando para esto, el frío y el estrés puede generar un aumento de la sintomatología y nosotros estar pensando que solamente es un problema de globus y que el paciente está nervioso. Ojo, no vaya a ser que a ustedes les llegue un paciente o una paciente de 50 y tantos, 60 años de edad, que les dice que es globus y ustedes se limitan a darles un ansiolítico y un antidepresivo y a lo mejor omeprazol por si es reflujo, y ahí lo dejan, no les recomiendo. Cuando tienen pacientes así y ya de esa edad, ¿qué es lo que creen que hay que hacer? ¿Descartar cáncer? Descartar Claro cáncer. que sí, claro que sí. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y cómo lo van a hacer? Una endoscopía. Eso es el número 1 en realidad. No quiere decir con esto que no podamos hacer una serie. Puede ser que haya un sitio donde el paciente no tenga los 5,000 pesos para la endoscopía. Estoy de acuerdo. En las instituciones no tiene por qué no hacerse, pero en lo privado, pues a veces no les queda otra. Y a esta actitud de tener que adaptarme a la bolsa del paciente se llama dicotomizar la medicina. Y dicotomizarla es malo. Esta es dicotomizarla en el buen plan hacia el paciente, pero también la puedes dicotomizar en el sentido de que le mandas los estudios más caros que hay y necesarios, porque la persona a la que se los manda te va a dar una comisión. Mientras más estudios les mandes, te manda una lana y tú te ganas una lana por estudiar a los pacientes, aunque sean innecesarios los estudios. Eso es una manera también de dicotomizar la medicina que no es conveniente. Es no ética, en un momento dado puede ser hasta criminal, ¿no? Entonces, no se les olvide. Y no les estoy hablando ya de aspectos religiosos, ¿no? Estoy hablando solamente de ética, que no sé qué tanto en la actualidad a ustedes les dieron clases de ética en la prepa. No, Sí, Algunos sí y No. algunos no, pero de los que dijeron sí, ya no me lo contesten, pero es probable que sean preparatorias que no sean del Estado. Si son del Estado, qué bueno que estén dando ética. El civismo es otra materia que pues a nosotros, a mí en lo personal me la daban en secundaria. Entonces, pues ahí es en la materia de civismo, creo yo que es a donde tiene que entrar una información mucho más amplia que los mexicanos no solemos tener. A mí no se me olvida en una clase de civismo, lo primero que nos preguntó el profesor, que por cierto él era un político, lo primero que nos dijo, a ver, ¿quiénes son
quién es su gobernador, quién es su presidente municipal, quiénes son sus diputados y quiénes conforman la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. ¿Y qué significa eso? Eso era civismo. ¿A quién le interesa, no? Pues a todos, ¿no? Porque pues por eso ahí está el peje, pues porque hizo las cosas que tenía que hacer para que votaran por él. Y por cierto, en una estadística que yo hice de sus compañeros cuando ya venían las votaciones, el 80% de sus compañeros votaron por él. Entonces, no sé si estén contentos, súper felices, tristes o indiferentes ante su voto, ¿no? Entonces, cada quien en su conciencia lo trae. Entonces, eso es civismo. Y ahí dentro del civismo está la ética, muchachos. Entonces, ojo. Ok, entonces el 60% de regurgitaciones son de alimento no digerido. Es algo muy importante. Les decía yo que hay veces que tienen alimento que el paciente se tomó hace 3 días. El sábado se comió su piñita y el lunes regurgitó la piñita o hasta el martes, ¿no? Y un porcentaje de estos pacientes refiere dolor retroesternal. Entonces, en realidad es lo que tenemos. Otra cosa muy importante, estos pacientes suelen bajar mucho de peso, cosa que no anoté ahí. Y ojo, porque la pérdida de peso con trastornos de este tipo, de tipo acalasia en cuanto a cuadro clínico, se parecen en muchos sentidos al cáncer de esófago. El cáncer de esófago puede darles todo esto. Entonces, ojo, chavos, ojo, hay que pensar, pero el diagnóstico diferencial por allá anda. Bueno, continuamos con el tema el próximo lunes. ¿Hay alguna pregunta? Por cierto, el sábado o el domingo, si alguno de ustedes tiene tiempo, por ahí les voy a enviar un mensajito. Voy a hacer un simulacrillo en el Microsoft Teams, a donde está más práctico y ya estaré viendo aquí si lo podemos hacer, pero sobre todo en Teams, para hacer algunos examencillos. Probablemente empiece yo con la tónica de los lunes a hacerles quizzes de 5 preguntas, máximo 10, y ahí las contesten rápido y de lo que vimos en la semana, ¿no? Bueno, nos vemos. Sí, doc, gracias. Hasta luego, doctor. Bye. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Nos vemos, doctor. Hasta luego, gracias. Bonito fin de semana de encierro. Igualmente. No se Igualmente, confíen doctor. con la nueva realidad, abusados. Jueguen a la roña, tú la traes. Gracias, doctor.